Y hoy quiero empezar reforzando algo que vimos creo que hace una semana, pero que es muy importante que nosotros podamos comprenderlo para poder crecer en esta relación con la palabra viva que es Cristo Jesús. Que Cristo Jesús no sea solamente una teoría para nosotros, que su palabra no sea un concepto para nosotros, sino sea una experiencia viva, algo que nosotros podamos vivir, experimentar, vivirlo, que se haga parte de nosotros y nosotros parte de ello, porque Jesús dijo que tenemos que permanecer en Él y Él permanecer en nosotros. Eso es lo que desea Él, la palabra viva. Así es que esto que quiero reforzar son los dos lados que aprendemos a través de la Biblia, los dos lados en que debemos y podemos tener una relación con la palabra. Y estos dos lados los mencioné, como les dije hace una semana. Estos dos lados es, número uno, tener una relación con la palabra al obedecerla, ¿sí? Obedecerla, el oír su palabra, el recibir su palabra y nosotros tomar la decisión de obedecerla, de ponerla por obra. Eso es un lado de la palabra de Dios y es una decisión que nosotros tenemos que tomar. La palabra nos dice qué hacer y qué no hacer. Eso nos enseña la palabra de Dios. Ya nosotros decidimos si hacemos lo que la palabra nos dice que hay que hacer y si dejamos de hacer aquello que la palabra nos dice que no tenemos que hacer. Eso es un lado de nuestra relación con la palabra y eso es del día a día. A medida que estudiamos la palabra de Dios, vamos conociendo lo que a Dios le agrada, lo que no le agrada, conociendo sus mandamientos, sus estatutos, sus preceptos, todo lo que es la palabra de Dios. Nosotros vamos aprendiendo qué hacer y qué no hacer en nuestra existencia. Y digo existencia porque no se trata solamente de acá, del ámbito de la tierra, de nuestra estancia aquí en la tierra. Ese es un lado de la palabra, obedecerla. Pero el otro lado de la palabra también es no solamente de obedecerla, sino también de dejar que la palabra haga su obra dentro de nosotros. Que la palabra haga esa obra de transformación que quiere hacer en nosotros. Y para que esto sea posible, ya no solamente se trata de obedecer lo que la palabra me dice, sino se trata de meditar la palabra de Dios. Se trata de tener esa experiencia con Jesús, con el Espíritu Santo, de profundizar en la palabra, de poder meditar en la palabra, de poder reflexionar en la palabra de Dios y dejar que el Espíritu y la vida de la palabra haga su obra en nosotros. Y esto es algo que es del día a día. Miren, mucho cristiano, mucho creyente en Jesús se relacionan con el lado de la palabra en el lado de la obediencia. Y la palabra dice que no hay que hacer esto y no lo hacen. Y la palabra dice que hay que hacer esto y lo hacen. Pero yo puedo pasar de esa manera todo el resto de mi vida y no experimentar un cambio de carácter. Mi carácter cambia, mi naturaleza es transformada cuando dejo que la palabra, que el Espíritu y la vida de la palabra obren en mi espíritu, obren en mi alma, me sanen mi espíritu, sanen mi alma, me liberen y me sane de toda la naturaleza pecaminosa que tenemos. ¿Sí les hace sentido esto? Son dos lados. Miren, la mayor parte de las personas se relacionan solo con el lado, lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. El asunto que esto, cuando no tengo este otro lado de meditar la palabra, de estar pensando en la palabra, de tener una experiencia viva con la palabra y que me transforme, si solo me quedo de este lado, solamente voy a ser un religioso. Solamente voy a ser un religioso y eso es algo que vemos mucho. Y es más, muchos quieren regresar a la ley ritual, que ya voy a mencionar algo al respecto. Pero solamente es una religión. No tengo que hacer esto y sí tengo que hacer esto. Y lo voy a hacer solamente como una forma nada más. Pero otra cosa es que la palabra se haga vida en mí. Eso sí me cambia. Eso sí me transforma. Normalmente cuando no dejo que la palabra haga su obra en mí, normalmente voy a estar haciendo lo que la palabra me dice, pero quizás muchas de esas cosas no las voy a hacer con gozo. No va a ser un deleite para mí hacerlo. Por ejemplo, la palabra me dice que tengo que perdonar.
Y yo puedo decir, bueno, perdono y te perdono y trato, e incluso hasta puedo aparentar que ya perdoné a determinada persona, tal vez hablando con ella, pero por dentro puede estar todavía esa amargura, ese rencor, ese resentimiento, que solamente voy a poder ser sanado si dejo que la palabra viva haga su obra en mí. Una cosa es perdonar porque tengo que perdonar, y otra cosa es que yo perdone porque en mí está el perdonar. El corazón de Jesús, su corazón de perdonador, se está formando en mí cada vez más, y voy a perdonar ya no por obligación, sino porque es un deleite, es parte de la naturaleza de Cristo que se está formando en mí. Amén. Entonces son dos lados. Y para nosotros poder hacer progreso espiritual, para nosotros poder crecer en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con Cristo, en nuestra relación con la palabra, tenemos que dejar que la palabra haga su obra en nosotros. Y esa es la palabra, esa palabra que se queda en mí. Mire, cuando hablo de que la palabra haga su obra en mí, es dejar que Cristo escriba su ley, su palabra en mi corazón. Pero para que Él escriba su ley, su palabra en mi corazón, usted sabe que Él tiene que limpiar mi corazón, quitar la ley del pecado que está escrita en nosotros, esa iniquidad, esa ley del pecado que nos impulsa a pecar, porque pecamos de manera, por decirlo así, instintiva, pues, ¿sí? Usted no se propone pecar, o se propuso pecar hoy. No nos proponemos pecar, ¿sí? Ya sale de nosotros el pecar. ¿Por qué? Porque como dice Pablo, solo lo menciono, en Romanos capítulo 7, hay una ley del pecado en nosotros. Sabemos que no tenemos que hacer algo, por ejemplo, pero cuando sentimos lo estamos haciendo. Eso es lo que dice Pablo en Romanos 7. Dice, lo que no quiero hacer, eso hago. Y encuentro que hay una ley en mí, dice, una ley que me arrastra, me empuja a pecar. Esa es la ley del pecado, es la naturaleza pecaminosa. Pero gracias a Dios, porque Cristo Jesús vino a hacer un nuevo pacto con su sangre. ¿Y se recuerdan en qué consiste el nuevo pacto? Claramente dice en Jeremías, está profetizado el nuevo pacto, Jeremías 31, creo que es el versículo 33, y está en Hebreos 10, 8. Jesús claramente, y la palabra claramente dice, este es el nuevo pacto que haré. ¿Cuál? Dice, escribiré mi ley, la pondré en sus mentes y la escribiré en sus corazones. Para que Él haga eso, la sangre de Cristo tiene que trabajar en nosotros, borrar la ley del pecado de nosotros y escribir su ley. Y esa medida que Él escribe su ley, su palabra en nosotros, entonces vamos a reaccionar, vamos a actuar de manera instintiva, ¿sí? Impulsados ya no por la ley del pecado, sino por la ley de Dios, la ley divina que está siendo escrita en nuestro corazón. Eso es lo que transforma nuestro carácter. Mire, ya no es un asunto de hacer las cosas o de ser de tal manera a fuerza de voluntad, ¿sí? La fuerza de voluntad me ayuda un poco, ¿sí? Me ayuda un poco, pero cuando la cosa se pone más tensa, ¿qué fuerza de voluntad? Que nada, ¡pum!, me voy redondo con la ley del pecado, ¿sí? Impulsándome, ¿o no? Sí, porque a veces, mire, tal vez estamos en una situación tal vez difícil y usted haciendo uso de la fuerza de voluntad y de dominio propio, usted se aguanta, pero por dentro estamos que es para explotar, ¿o no? Sea del lado de las pasiones desordenadas o del lado del odio, del resentimiento, del enojo, de todas esas cosas. ¿Por qué nos pasa eso? Porque todavía estamos siendo gobernados por la ley del pecado. Pero el nuevo pacto que Jesús hizo, mire, el nuevo pacto, para los que no han profundizado o reflexionado en ello, el nuevo pacto no es la salvación de la paga del pecado. El nuevo pacto no se refiere a ser salvos de la paga del pecado. La paga del pecado es por gracia, y los que estuvieron en el antiguo pacto también fueron salvos, y los que estuvieron antes del antiguo pacto, por ejemplo Abraham, Noé, todos ellos fueron salvos. El nuevo pacto se refiere específicamente a que el Señor Jesucristo con su sangre, que es lo único que puede penetrar a nuestro corazón espiritual, pueda limpiar nuestro corazón, liberar nuestro corazón, sanar nuestro corazón de esa ley del pecado. ¿Y cómo soy sano? Con la sangre de Cristo, con el poder de su palabra.
¿sí? Y es ahí donde su palabra viene como martillo, como hacha, como leche, como miel, con todo lo que hemos mencionado de los atributos, el ministerio de la palabra de Dios. Viene a liberarme de la ley del pecado, y entonces el Señor Jesús va escribiendo su ley en mi corazón, la pone en mi mente. Cuando la pone en mi mente es cuando obedezco y lo que me dice, pero cuando la pone en mi corazón, en automático voy a hacer de acuerdo a esa palabra. Es un proceso. Es por eso que Juan el Bautista dijo: es necesario que yo mengüe, o sea, que cada vez haya menos de mí, más de Cristo, menos de la ley del pecado en mi corazón, más de la ley de Dios en mi corazón. Amén. Más de o sea, menos de la perversión y de esa ley corrupta que el enemigo sembró, y cada vez más de su palabra, ¿sí? Escrita en mi corazón. Esa palabra que Jesús escribe en nuestro corazón por el nuevo pacto que Él ya hizo, esa palabra es la que permanece para siempre. Porque a nosotros nos gusta decir, por ejemplo, como está en 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, 1:23 dice que siendo renacidos, diga conmigo: yo he sido renacido. O sea, ¿qué quiere decir eso? Nacimos de nuevo, o sea, siendo renacidos. Ya habíamos nacido una vez, pues, obvio, ¿verdad? Físicamente, pero cuando recibimos a Cristo, nacimos de nuevo, pero espiritualmente. ¿Y cómo fuimos renacidos? No de simiente corruptible, o sea, no de semilla corruptible. Lo que Satanás sembró en Adán y Eva fue semilla corruptible, ¿estamos? Sino que nosotros fuimos renacidos de semilla incorruptible por la palabra de Dios. Mire qué poderoso esto. O sea, fuimos renacidos. ¿Cómo fue que nacimos de nuevo espiritualmente? Porque fue sembrado en nosotros la semilla de la palabra viva, que es Cristo Jesús. Es por eso que decimos que Cristo Jesús vino a mi corazón. ¿Cómo es que Él vino a mi corazón? Porque la semilla del árbol de vida fue sembrada en mi corazón. El Espíritu Santo hizo una obra allí en el momento en que yo pedí perdón por mis pecados, reconociendo que Jesús es el único mediador y nuestro único salvador para con nuestro Padre Celestial, y reconocí que soy un pecador. Le pedí que me perdonara y Él me lavó con su sangre. ¿Cuántos fueron lavados con su sangre ese día? Ahora, ¿qué significa eso que fuimos lavados con su sangre? Significa que el Espíritu Santo, por ese arrepentimiento que tuvimos, y que por cierto es por obra del Espíritu Santo que nos convenció de pecado, de justicia y de juicio, entonces el Espíritu Santo con la sangre de Cristo limpió una parte de ese corazón negro que nosotros teníamos y seguimos teniendo, solo que ahora está menos, ¿estamos? Pero limpió una parte de ese corazón, y en esa parte que el Espíritu Santo lavó con la sangre de Cristo, allí plantó la semilla del árbol de vida. Ese es un nuevo corazón que ahora usted y yo tenemos. Ese es el nuevo hombre, ¿sí? Que hemos nacido de nuevo, pero como una semilla. Allí, la semilla de Cristo. Es como en lo natural. Usted siembra la semilla de un árbol, es una semilla bien chiquitita, la semilla de un pino. Pero con el tiempo, si esa semilla le va bien y tiene los elementos físicos y todo lo demás apropiados, al pasar de los años ya no va a ser una semilla, usted va a ver un árbol. Es lo mismo con nosotros. El árbol de vida tiene que ir creciendo en nosotros, y a medida que crece vamos siendo transformados de un árbol de muerte a un árbol de vida. Amén. Pero esa palabra que escribe Cristo en nosotros, esa es la que, como dice acá, la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y esto nuevamente lo habla creo que es en el versículo 25, veamos si es en el versículo 25. Dice: mas la palabra del Señor permanece, ¿qué dice? Para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. O sea, que cada vez que nosotros predicamos o enseñamos el Evangelio, o escuchamos, ¿sí?, el Evangelio, la palabra de Dios está siendo sembrada en nosotros. Amén. Pero eso no quiere decir que esa palabra ya le fue bien en nosotros.
Todo depende cómo está el terreno de nuestro corazón. Porque hay semilla que cae junto al camino, ¿se recuerdan? Hay semilla que cae en pedregales, hay semilla que cae en tres pinos, y hay semilla que cae en buena tierra. Y aún la que cae en buena tierra todavía depende cómo esté esa buena tierra. Así va a ser si da fruto al 30, al 60 o al 100 por uno. O sea, hay mucho en la palabra de Dios, cómo opera la palabra de Dios, el ministerio de la palabra de Dios en nosotros. Pero mis hermanos, la palabra que permanece para siempre, y cada vez que usted escucha esto, que la palabra de Dios permanece para siempre, o nosotros digamos es que la palabra de Dios permanece para siempre, recordemos, permanece para siempre la que es prosperada en nuestro corazón, la que queda escrita en nuestro corazón. ¿Cómo? A través de dejar que el Señor la escriba en nuestro corazón por medio de nuestras entregas, porque para que Él pueda limpiar nuestro corazón, nosotros tenemos que rendir nuestro corazón. Para que Él llene nuestro corazón de su palabra, nosotros tenemos que vaciar nuestro corazón de todo lo que es contrario a Él. Y a medida que nosotros la ponemos por obra y cada vez dejamos que la escriba en nuestro corazón, cuando unimos los dos lados de relación con la palabra, eso es lo que nos transforma, y esa es la palabra que permanece para siempre. Amén. ¿Estamos? No solo es de obedecer o no obedecer. Eso por un lado está bien, porque por supuesto, pero se puede quedar solo como una forma, como una religión. Pero otra cosa es que la palabra se haga vida en mí. Eso sí es poderoso. Mire, cuando la palabra se va escribiendo en mí, aunque yo no esté pensando en cómo actuaría Jesús, cuando siento, estoy actuando como Jesús, porque ya la palabra me está transformando. Cuando usted siente, tal vez lo ofendieron, por ejemplo, y usted ya no reaccionó como antes, ya le fue fácil perdonar, ya simplemente ya deja pasar la ofensa, y se cumple lo que dicen Proverbios: honra es al hombre dejar pasar la ofensa, pasar por alto la ofensa. ¿Estamos? Pero ¿cómo voy a poder hacer eso? Pues dejando que la palabra se escriba en mi corazón. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, aquí viene otro asunto, mis hermanos. Dependiendo, ¿sí?, de mi decisión, porque aquí ya no es un asunto, mire, de decisiones que Dios haga por nosotros. Aquí ya no es un asunto de qué decisiones está tomando Dios por nosotros. Aquí es un asunto de qué decisión estoy tomando yo con la palabra que Él me da. ¿Qué decisión estoy tomando de buscarlo de todo corazón? ¿Qué decisión estoy tomando de cómo voy a invertir mi tiempo, de cómo estoy invirtiendo mi tiempo? Si estoy dedicando tiempo a buscar esa relación con Dios, a buscar al Padre en lo secreto. Y dependiendo de cuánta palabra se escriba en mi corazón, dependiendo de cuánta palabra estoy dejando que transforme mi ser, y de cuánta palabra pongo por obra, o sea, los dos lados, así va a ser mi relación eterna con Dios. Eso va a definir mi cercanía con el Padre. Amén. Y eso es lo que va a definir si en el reino de los cielos, porque el reino de los cielos también tiene dimensiones, la dimensión en nosotros, en nuestro corazón, que es lo que ahora tenemos que buscar, la dimensión del reino de Dios establecido en nuestro corazón. Pero también hay una dimensión del reino de Dios que se va a establecer acá en la tierra. Pero también hay una dimensión del reino de Dios en toda la creación. Hay una dimensión del reino de Dios en la Nueva Jerusalén, donde cuando sea hecha nueva, y no queda, no, ahí estará el trono del Padre y del Cordero. O sea, el reino de Dios tiene dimensiones. ¿Está claro esto? Ahora bien, en la dimensión general del reino de Dios, mire, allí la palabra de Dios nos enseña que habrán cristianos, ¿sí?, salvos, que a unos se les llamará pequeños y a otros se les llamará grandes. O sea que no todos los cristianos vamos a ser igual, ni vamos a estar igual en el reino de los cielos. Y hago énfasis en esto porque el diablo ha metido la creencia
que todos los cristianos vamos al cielo, que todos vamos a ser igual en el cielo. Si así fuera, si lo analizamos bien, si tenemos buen juicio, vamos a reconocer que si todos fuéramos a estar igual allá, Dios sería injusto. Ahora, ¿de qué va a depender, ¿sí?, de cómo se me denomine en el reino de los cielos? Y qué tipo, qué nivel de relación voy a tener con Cristo y con el Padre. Va a depender de cuánta palabra se escriba en mi corazón. ¿Me está escuchando? Es por eso que Jesús mismo dijo en Mateo capítulo 5, vamos a leer del 17 al 20. No piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. O sea, Jesús vino a cumplir toda la ley y todo lo que está escrito en los profetas. Él cumplió la ley y todo lo que está escrito en los profetas. Ningún ser humano podía hacer eso, solo Jesús. Y luego dice en el versículo 18: porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, se refiere a los mandamientos pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado, ¿en dónde? En el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y luego, para que podamos hacer una relación, nos dice: porque les digo que si su justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. O sea que ningún fariseo entra al reino de los cielos. ¿Estamos? Pero antes de irme de esta parte, quiero que pensemos en algo. Jesús dijo, se refirió a los mandamientos pequeños. Y es aquí donde vea que es interesante, porque tenemos la tendencia como cristianos de enfocarnos en los mandamientos anda arriba, allá, en los mandamientos grandes. Y principalmente en los 10 mandamientos. Que por cierto, creo que a estas alturas, como va el cristianismo, la mayor parte de cristianos no saben los 10 mandamientos. ¿Usted lo sabe? No me conteste, solo piense. Pero fíjese que tenemos la tendencia de enfocarnos a los mandamientos grandes. Pero Jesús dijo, hay mandamientos pequeños. Y ese es el problema, que no le ponemos atención a sus mandamientos, a los mandamientos de la ley moral que están en la palabra, que son más de 600. Y la palabra de Dios es Cristo. Él es la palabra viva. Y Jesús dijo, miren, si no le ponen atención a los mandamientos pequeños, ¿sí?, si no los ponen, si solamente se enfocan, dice quiero ver cómo dice acá, sí, bueno, el que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña, dice a los hombres. Es que esto es tremendo. Porque a veces decimos, no es para tanto, hombre, eso no estás haciendo gran cosa, tranquilo. No solo los quebranto, sino que enseño a que los quebranten. Entonces dice, vas a ser llamado pequeño, pero si los pones por obra y enseñas a vivir conforme a esos pequeños mandamientos, y no digamos, por supuesto, conforme a los grandes, entonces vas a ser llamado grande en el reino de los cielos. Y esto se corrobora, ¿es así? ¿Sí? O se termina de consolidar en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, versículo 4. Vamos a leer del 4 al 6, por favor. Acá es una decisión que nosotros tenemos que tomar. ¿Queremos ser grande en el reino de los cielos o queremos ser de los pequeños en el reino de los cielos? Y aquí cuando habla de grande y pequeño, de grande no está hablando de ser altivo, de querer tener la preeminencia, de querer ser el jefe. No, aquí está hablando de otra cosa. ¿Sí? Aquí es donde se vienen a ensamblar las piezas del rompecabezas de la Biblia. ¿Estamos? Porque antes de que leamos Apocalipsis, quiero decirle algo. Ser grande en el reino de los cielos quiere decir ser el mejor servidor. Porque Jesús dijo, el que quiera ser grande sea el servidor de todos.
Mire, la manera en que se maneja ser grande en el reino de Dios es muy diferente a cómo se maneja en el mundo. Ser grande en el sistema del mundo es que usted es el preeminente, usted es el jefe, usted es el que manda, usted es el que al que le rinden pleitesía y toda la cosa. Pero Jesús dijo, miren, en el reino de los cielos no es así. Aquí se enseñorean. Allá es el grande, es el que sirve a todos. Es muy diferente. Muy bien. Y en Apocalipsis 19, 4, 6 dice, acá cuando Juan tuvo la visión del trono de Dios, dice: y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono, y decían: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le temen, así pequeños como grandes. Está hablando de una escena en el cielo, de algo que viene. Y aquí mismo marca la diferencia. Mire, todos le tienen que alabar, todos tienen que glorificar su nombre, todos tienen que exaltar su nombre, así los pequeños como los grandes. Esto es poderoso, mis hermanos, porque la palabra grande, esta palabra grande que habla acá, significa alto en rango, en nivel, pero de ser un servidor, de ser un siervo. ¿Estamos? Y también, como ya les expliqué, significa ser el que sirve a los demás. Eso significa ser grande. ¿Y de qué depende eso? ¿De qué depende que usted y yo podamos ser llamados grandes y ser tenidos por grandes en el reino de los cielos? Bueno, depende de cómo estuvo mi relación con la palabra en estos dos lados que acabamos de hablar. ¿Cuánta palabra puse por obra? ¿Cuánta palabra dejé que me transformara, que obrara en mi corazón y que se quedara escrita en mi corazón? De eso va a depender. En otras palabras, de cuánta luz tengo en mi corazón, porque la palabra es luz. También va a depender de cuánta leche y de cuánta miel acumulé en mi corazón, porque la palabra de Dios es miel y es leche también. Amén. En otras palabras, va a depender de cuán lleno va mi depósito. Todos tenemos un depósito que el Señor quiere llenar con su palabra, con el agua de su palabra, con la luz de su palabra, con la vida de su palabra. Pero para que Él llene este depósito, lo tengo que vaciar de todas las aguas sucias, para que sea lleno con las aguas limpias de su palabra. Y dependiendo de eso, así voy a ser llamado pequeño o voy a ser llamado grande en el reino de los cielos. Por lo tanto, mis hermanos, esto lo que tiene que hacer en nosotros es darnos convicción de nuestra necesidad de dedicar más y más y más tiempo a tener una relación con la palabra de Dios, a saturarme de la palabra, a meditar la palabra de Dios y a pedirle al Señor que nos ayude, que nos fortalezca, que nos dé habilidad divina por don para poner su palabra mientras su palabra se va escribiendo en mi corazón. Esto me tiene que dar convicción de buscar lo más que se pueda cada día al Señor, para rendirle lo que no le agrada en mí, para vaciarme de todas esas, lo voy a poner así para que se entienda, para vaciarme de todas esas aguas sucias que hay en mi corazón, para que Él pueda irme llenando con las aguas limpias, las aguas vivas de su palabra. ¿Por qué? Porque tengo la visión. Yo quiero ser de los grandes en el reino de los cielos. ¿Por qué quiero ser de los grandes? Porque son los grandes los que van a servir de una manera más alta, más profunda, más cerca a Dios el Padre y al Cordero en la Nueva Jerusalén. Cuando tengo esa visión, entonces la palabra de Dios, mire, la voy a estimar, la voy a amar, la voy a apreciar. Voy a comprar el campo para obtener el tesoro de la palabra, mire, para obtener las piedras preciosas de la palabra. La palabra va a ser algo tan valioso para mí que la voy a preferir por encima de cualquier cosa, porque sé que la palabra de Dios que me lleva en mi depósito permanece para siempre. Amén. Mire,
Es lamentable que para muchos cristianos la palabra de Dios, los tesoros escondidos en la palabra de Dios, porque hay tantos tesoros escondidos, misterios escondidos ahí en la palabra, pero es lamentable que a quienes les parece aburrido y dicen, pero es que tanta palabra, tanta enseñanza, pero si es lo único que nos vamos a poder llevar. ¿Por qué no hacemos de esto otro? Evento aquí, evento allá, evento acá. Está bien, tiene su lado, pero eso no me cambia. Eso no permanece para siempre. Es por eso que Jesús le dijo cuando estaba Marta y María, ¿se recuerdan? Y Marta afanada ahí sirviendo, corriendo, haciendo congresos, haciendo lo otro y esto otro. Y María se sentó a los pies de Jesús. Y Marta molesta, pero mira, María, solo palabras, solo enseñanza, solo. ¿Por qué no le dices que haga esto también? Jesús le dijo, tú porque estás afanada, pero María ha escogido la mejor parte, lo que permanece para siempre. Yo elijo la palabra más que las emociones. Los que todavía les parece aburrido, tedioso la palabra y dedicar cada vez más tiempo a enseñar y aprender de la palabra, aprendiendo y enseñando, los que les parece aburrido y tedioso es porque realmente todavía no se les ha abierto la puerta. Todavía no han entrado al lugar santo, aunque ya tengan salvación, bautismo en agua y bautismo en Espíritu Santo, pero no han querido entrar al lugar de la palabra, al lugar de la verdad. No han podido entrar. Todavía están moviéndose en las emociones a la luz natural en el atrio, pero no han entrado a nivel del lugar santo. Aunque sepan mucho de Biblia, pero no estiman valiosa todavía la palabra. Todavía no la ven como un tesoro. No están dispuestos, a hacer cualquier cosa para comprar la verdad, dedicando tiempo. Y cuando digo hacer cualquier cosa es empezar a ordenar mi vida. Esto no. Necesito más tiempo. ¿Para qué? Para estar en la palabra, para tener una relación con la palabra. ¿Por qué? Porque para mí va a ser cada vez más valiosa. La voy a estimar, va a ser un tesoro que voy a estar dispuesto a vender cualquier cosa para comprar el campo y quedarme con el tesoro, como Jesús enseñó en una parábola. ¿Se recuerdan? Y alguien puede decir, pero ¿qué hago? Si la verdad es que yo todavía no deseo, no tengo ese anhelo de la palabra, de estar estudiando, de estar aprendiendo, de estar escudriñando. Bueno, pues pídele a Dios. Seamos honestos con Dios. Dile, Señor mío, Dios mío, la verdad que todavía no me emociona demasiado la palabra. Para mí, Señor, es una carga tener que estudiar la Biblia. Es una carga tener que orar. Señor mío, Dios mío, perdóname, ayúdame, hazme querer. Ábreme los ojos internos, los ojos de mi espíritu, Padre, para que yo pueda ver el brillo de tu palabra, lo valioso de tu palabra, pueda ver las perlas, los tesoros escondidos en tu palabra. Ábreme los ojos, Padre, ábreme el entendimiento. ¿Y qué creen? Jesús dijo, el que pide, recibe. El que busca, encuentra esos tesoros. Y al que llama porque no entiende algunas partes, se le abre el entendimiento. Y de eso va a depender mi cercanía con el Padre, mi relación eterna con la palabra viva. Y la palabra viva es Cristo y el Padre, porque ellos dos son uno, y el Espíritu Santo. Amén, mis hermanos. Miren, esto es poderoso. Y realmente cuando hablamos de ser grande, repito, de ser grande en el reino de los cielos, no es buscar saber más de la palabra solo por saber. Es porque quiero que esa palabra se escriba en mi corazón.
Y eso va a marcar una diferencia en la manera en que voy a agarrar mi Biblia, en la manera que voy a escuchar un mensaje de la palabra de Dios. Voy a tener la expectativa, Señor, esa palabra que voy a estudiar, que voy a meditar, esa palabra que voy a oír. Señor mío, Dios mío, haz lo que sea necesario en mí para que esa palabra se escriba en mí, que no solamente la escuche, que no me entre por un oído y me salga por el otro. Señor, que unge tu palabra, haz lo que sea, pero yo quiero tu palabra, no solo en mis oídos, la quiero en mi corazón, la quiero en mi espíritu, no la quiero solo en mi mente, Señor, porque al rato se me olvida. Yo la quiero en mi corazón, quiero ser lo que como, yo quiero comer tu palabra porque quiero ser como tú. Quiero tu carácter, quiero tu naturaleza divina. Para mí, Señor, por mí mismo eso es imposible, pero para ti sí es posible que el espíritu y la vida de tu palabra llegue hasta mi espíritu y no se salga de mi espíritu, Padre, sino que permanezca para siempre. Amén. Buscar ser grande en el reino de los cielos es buscar crecer en la estatura del varón perfecto. ¿Para qué? Para estar totalmente consagrado, dedicado al Señor. Cuando la palabra nos manda o nos habla de ser grandes en el reino, no nos está hablando en relación a las criaturas, nos está hablando de relación para con nuestro Dios, una relación más grande, más alta, más profunda, con el amor del Padre, con nuestro Señor Jesucristo. A eso se refiere ser grande en el reino de los cielos. Amén. No en relación a las criaturas, sino en nuestra relación con nuestro Señor y con nuestro Padre Celestial. ¿Está claro esto? Porque nuestro concepto de grande es diferente al concepto de grande, por decirlo así, en el reino de los cielos. Y es por eso que hago énfasis en esto, ¿sí? Ser grande y ser pequeño en el reino de los cielos es tener una pequeña relación con Cristo, una pequeña relación con el Padre, estar lejos del Padre, aunque soy salvo, aunque esté en alguno de los nuevos cielos, pero veré a mi Padre, solamente podré ver su gloria si me quedo en los nuevos cielos, como ver el sol ahora. Sí, lo puedo ver, lo puedo sentir, recibo sus beneficios, como he mencionado otras veces, pero no lo podré tocar. Porque sin santidad nadie podrá ver, nadie podrá abrazar, nadie podrá tocar al Padre. ¿Y por qué? Porque si no tengo la santidad de Él, y Él es fuego consumidor, Él es llamas eternas, ese fuego santo me puede consumir. ¿Y qué hago para entonces ser así? Dejar que su palabra obre en mí, como ya hemos aprendido. Que venga como espada, que venga como fuego ahora a quemar toda la madera, todo el heno, toda la hojarasca que dice en Corintios que hay en nuestro corazón, para que quede solo el oro, la plata y las perlas preciosas de su palabra, formado en mí la divinidad, el oro, las perlas preciosas de la Nueva Jerusalén. Y si voy libre de madera, de heno y hojarasca, de los tres tipos de orgullo que tenemos, entonces podré abrazar al Padre, porque su fuego no me va a consumir, al contrario, me va a purificar, me va a santificar aún más. Pero si dejo que el fuego de su palabra, el fuego de su espíritu y el fuego de la sangre de Cristo Jesús obren en mí ahora, ¿está escuchando? Obren en mí ahora. Pero para eso tengo que amar la palabra. Para eso tengo que tomar la decisión de entrar a nivel del lugar santo, si lo vemos en relación al tabernáculo de Moisés o del templo de Salomón. Porque el oro se encuentra en el lugar santo y en el lugar santísimo, no en el atrio. Y en el lugar santo, cuando entraba en el tabernáculo de Moisés y en el templo de Salomón, ya no había luz natural. Ahí solamente estaba la luz del candelero, estaba la luz del fuego donde se quemaba el incienso de la oración, y la luz de donde se quemaba el incienso sobre los panes de la proposición. Allí en el lugar santo no hay relación con ninguna criatura, solamente con el Creador. Es un lugar donde no hay bulla. Es un lugar donde solo hay un silbo apacible.
del sonido de las velas y del incienso. Y es en ese lugar donde yo me levanto en una relación de oración y adoración en el nombre de Jesús. Es el lugar donde me ilumina la palabra. Ya no solo es teoría, sino es luz para mí. Y es el lugar donde puedo comer de la palabra. Eso no se encuentra en el atrio. En el atrio solo leen la Biblia. A nivel del lugar santo comemos la palabra. Y eso es lo que me va transformando para poder entrar. Y que ahora está abierto el velo, fue rasgado en dos. Y yo puedo entrar a nivel del lugar santísimo, donde también tengo la experiencia de ver la gloria de Dios, verla, ver la santidad de Dios, ver la divinidad, ver la naturaleza, ver el carácter, la soberanía de Dios. Y como está escrito en Corintios, viendo a cara descubierta en un espejo la gloria del Señor, voy siendo transformado de gloria en gloria a su misma imagen. Pero eso solo se logra a nivel del lugar santo y lugar santísimo. Pero para poder permanecer en el lugar santo y lugar santísimo, tengo que amar la palabra. Tengo que amar la comunión a solas con el Señor. Tengo que amar el oír su voz. Tengo que amarlo a Él. Empezar a amarlo por encima de cualquier criatura y de cualquier cosa terrenal. Eso es lo que la palabra de Dios hace en nosotros. Quiere el Señor hacer en nosotros, pero es una decisión que usted y yo tenemos que tomar. Padre bendito, te damos gracias. Te voy a pedir que se pongan de pie y vamos a agradecer a nuestro Señor. Padre eterno, gracias por hablarnos. Gracias por enseñarnos, Padre celestial. Bendito Dios, gracias por enseñarnos, Padre. Padre, gracias porque es por tu misericordia que tú nos abres el entendimiento cada vez más y más, Padre celestial. Señor Dios, hoy reconocemos nuestra necesidad de apreciar tu palabra, de valorar tu palabra, de amar tu palabra, para guardarla, para atesorarla en nuestro corazón y ponerla por obra. Padre eterno, te suplicamos, perdónanos por todo lo que inconscientemente hemos menospreciado tu palabra, hemos menospreciado la enseñanza, hemos menospreciado, Padre celestial, la meditación de tu palabra, de pasar horas, tiempo meditando en tu palabra, reflexionando en tu palabra. Perdónanos por el menosprecio que hemos hecho de tu palabra, de la enseñanza. Y te suplicamos que nos ayudes, Señor. Ayúdanos, ábrenos el entendimiento, Señor nuestro. Abre nuestros ojos espirituales, nuestros sentidos espirituales, para que podamos ver más allá de las letras en la Biblia. Que podamos verte a ti, Señor Jesús, en quien están escondidos todos los tesoros de sabiduría y de conocimiento. Señor, danos ojos para encontrarte, para verte a través de la palabra escrita. Danos oídos para oírte a ti a través de escuchar tu palabra predicada, enseñada oralmente, Señor. Señor, abre nuestros sentidos espirituales para que seamos sensibles a ti, Señor nuestro y Padre nuestro. Sensibles al Espíritu Santo. Y produce, Padre, como está escrito, en cada uno de nosotros, así el querer como el hacer por tu buena voluntad, de alimentarnos diariamente de tu palabra, entendiendo ahora que comemos de tu palabra a nivel del lugar santo,
a esa dimensión de ser formados como reyes y sacerdotes para ti, santos. Padre, produce hambre de tu voluntad. Te suplicamos, produce hambre de tu palabra en cada uno de nosotros, en los de nuestra familia, Padre eterno. Produce hambre de tu palabra, hambre y sed de tu palabra, hambre y sed de justicia de tu voluntad, hambre y sed de conocerte, Señor nuestro y Padre nuestro. Lo necesitamos, te lo suplicamos, Padre, no porque tengamos mérito alguno, sino por los méritos de Cristo. Padre, nuestra confianza está en los méritos de Cristo, en la justicia de Cristo, en la obediencia perfecta de Cristo Jesús. Padre, gracias por oírnos. Gracias por producir hambre de ti, de tu voluntad, de tu palabra en nosotros. Padre, gracias porque despiertas nuestro espíritu, para que nuestro espíritu tenga alta comunión contigo, con el Espíritu Santo. Padre, te lo agradecemos, Padre. Y dígale conmigo: Padre, gracias por abrirme el entendimiento. Padre, gracias por darme espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti. Padre, gracias por alumbrar los ojos de mi entendimiento. Padre, gracias por la oportunidad que me das de crecer en relación con tu palabra, la palabra viva que es Cristo Jesús, y a través de Él crecer en nuestra relación contigo, Padre eterno. Gracias te damos, Padre. Gracias por tu Espíritu que está en nosotros, que está obrando en nosotros, que nos está transformando, Padre, de gloria en gloria a tu misma imagen. Gracias, Padre. Te adoramos, te bendecimos, te agradecemos, Señor nuestro y Dios nuestro. Bendito Dios. Levantemos nuestras manos y adorémosle de corazón.